Buenos días nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con el Evangelio de Mateo y damos gracias a Dios por su presencia. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, y acá estamos más de uno en este momento. Y con ustedes no sabemos cuántos. Cada vez que nos unimos en la palabra, está Dios con nosotros. Señor, bendice esta exposición, por favor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo el que hable. Estamos en Mateo 9. Entonces, luego de haber liberado a esos endemoniados y que lo echaron de la ciudad de Gadara, Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado del mar de Nazaret y vino a su ciudad. Nazaret no era su ciudad era Capernaum. De Nazaret lo botaron y él fue a vivir a Capernaum. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es la escena que cuentan en Lucas 5 y en Marcos 2, cuando cuentan que un grupo, 4 hombres, traían este paralítico, no había cómo llegar y abrieron un hueco en el techo. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos Lucas y Marcos. Acá lo que dice textualmente es: al ver Jesús la fe de ellos, no está hablando del paralítico, está hablando de la fe de las personas que se lo trajeron. Interesante. Igual que la viuda de Naín, el muerto no le pidió que lo resucitara. La viuda tampoco. Él vio y actuó. A veces Dios actúa también viendo los corazones de las personas, sin siquiera que les dirijan directamente una petición. En este caso, agarra y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acá hay varias posibles explicaciones, pero lo primero es, antes de curarlo físicamente, le dice: anímate, te estoy perdonando tus pecados, todas las fallas que has cometido te son perdonadas. ¿Será que este hombre sentía mucha culpa? Podría ser, y que esa culpa iba a ser como un bloqueo para impedir una curación. También podría ser. O que el pecado causó la enfermedad. No lo sabemos, porque no lo dice la Biblia. Pero primero Jesús tiene un orden para cada cosa. En algunas personas las cura de frente, en otros hace lo primero lo espiritual, después lo físico. No interesa. Dios sabe cuál es el orden preciso para cada uno. Y eso es lo que debemos seguir cuando hacemos sanidades, cuando oramos por los enfermos. Preguntar a Dios cómo quiere que hagamos en cada caso, y guiarnos por su Espíritu. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Claro, había dicho: tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar es Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, si Dios en hombre podía conocer los pensamientos, imagínense Dios ya en divinidad total. ¿Acaso no conoce cada cosa que pensamos? No podemos esconder nada de Él. Nada. Él sabe todo. Y aún nos ama con un amor como el Padre amó al Hijo, así Jesús ama a sus discípulos. Y nos pide que nos amemos así también los unos a los otros. Conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir desde el punto de vista verbal? Ninguno. Decir es lo mismo. Pero fíjense, yo te digo: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo sé que son perdonados o que no son perdonados? ¿Cuál es la evidencia? En ese momento no se puede saber. Pero levántate, toma tu camilla y anda, y se levanta el milagro. ¿Qué es más fácil decir? Más fácil es decir: tus pecados te son perdonados, y total nadie sabe si es verdad o no. Tú puedes quedar bien o mal. Pero si oras y no se cura, ¿cuál te cuesta más trabajo decir? ¿Y saben qué? Ninguno de los dos. Porque cuando decimos algo en el nombre del Señor, todo será hecho. Cuando es en su nombre, cuando somos sus apoderados. Pues para que sepáis, versículo 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Tengo potestad para perdonar pecados y se lo demuestro porque tengo potestad sobre las enfermedades.
Jesús, la prueba que da de que tiene poder para perdonar pecados es hacer un milagro de sanidad. Cuando decimos que las sanidades se han acabado, es decir, que Dios se ha acabado. En su poder sobrenatural, Dios demuestra su presencia. Y Dios usa esas manifestaciones como prueba de su poder divino más allá. Y eso es lo que hace hasta ahora. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es parte de su palabra nunca deja de ser. ¿Y qué hizo el paralítico? Entonces él se levantó y se fue a su casa. En vez de preguntar, ¿cuánto me va a demorar? ¿Tengo que levantar? No. Levántate. ¿Qué hizo? Se levantó. Cuando un hombre tenía la mano paralizada, le dice, estira la mano. En vez de decir, pero yo no puedo, ¿cómo lo hago? Sencillamente obedeció, le estiró y fue curado. Cuando Dios te da una orden, sencillamente obedece y Él va a hacer el milagro. Nosotros tenemos que obedecer, es aceptar su milagro. Y se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Se maravilló y glorificó a Dios. Los milagros hicieron que la gente glorificara a Dios. Hay veces, mucha gente se aprovecha de los milagros, sí, pero las ideas de los milagros es para que sea Dios glorificado. Y Dios quiere ser glorificado. Usemos ese poder que Dios nos ha dado. Dice, y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres, tal potestad, tal poder. En ese momento ellos no sabían que Jesús era Dios. Lo veían como un hombre sabio, como un maestro, como un profeta. Y los profetas habían hecho milagros antes también. Pero esto era el profeta de más milagros a los ojos de ellos. Entonces, Dios sigue actuando hoy día. Y quiere que la gente se siga maravillando. Ver cómo Él, a través de nosotros, hace milagros, señales y prodigios. 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un cobrador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, este es el momento en que comienza como discípulo. Previamente no era discípulo. Él no vivió las partes anteriores. Las otras son relatos de lo que había escuchado siendo discípulo. Lo llama, estando en su trabajo. A veces nosotros pensamos que Dios tiene que llamarnos en un momento de oración, de retiro, de ayuno. No, Dios nos llama cuando nos llama, en el momento que nos llama. Cuando nos dice ven, cuando dice haz, es el momento de hacer. No hay un momento perfecto a nuestros ojos, es el momento perfecto de Dios. Y aconteció, versículo 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, él, Jesús, y también estaba Mateo, he aquí que muchos publicanos, o sea, cobradores de impuestos, y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Toda esta gente estaba asombrada. Lo había llamado Mateo. Mateo era su amigo, otro publicano. Vinieron, dijeron, este Jesús lo está llamando, y se asombraron de su misericordia, de su apertura, y recibieron a Jesús y recibieron su palabra. Al ir al sitio de los pecadores se arrepintieron más rápido que los supuestos justos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No les está diciendo sanos a ellos. Les está diciendo, ustedes creen que están sanos. Por eso no me reciben. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo en el sentido de perfecto, está equivocado. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Metanoia. No es culpa, no es, ay, pobrecito, ay, qué mal me siento, es, estoy haciendo mal, decido hacer un cambio y un giro de 180 grados y lo comienzo hoy. Arrepentimiento. He llamado a que los pecadores, a los que están en el camino equivocado, se arrepientan. En el momento que decimos que no estamos enfermos, o que no tenemos culpa, que no tenemos pecado, estamos más graves. Como dijimos
está en la palabra, primero tenemos que sacarnos la viga de nuestros ojos antes de querer sacar la paja del ojo del hermano. Tenemos que darnos cuenta, analizar qué pecados, en qué nos hemos alejado de Dios, y la verdad que todos los días hacemos algo que no está correcto. Tenemos que ser humildes en aceptar nuestra incapacidad de ser perfectos, pero no para sentirnos culpables, sino para crecer, reconocer, hacer un diagnóstico para ser curados. Qué hermoso. Jesús es el médico de todos los que se sienten enfermos. El que no se siente enfermo no va al médico. Y hay unos peores, hay unos que se sienten enfermos y no quieren ir al médico porque rehúsan aceptar el diagnóstico. Otros no van al médico por miedo a que le digan que la enfermedad es más grave, que no quieren aceptar, orgullo. Y otros, miedo que les vaya a caer mal la curación o que el médico se equivoque. Jesús no se equivoca, es el médico perfecto. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? Solamente nos podemos alejar por orgullo cuando conocemos su palabra. Busquémoslo para su sanidad, porque esa es la sanidad que necesita nuestra alma todos los días. Entonces, viene ahí el capítulo 14, el versículo 14. Vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús estaba con ellos. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es para entrar en la presencia de Dios, para ayudarnos a tener contacto con Él. ¿Cómo estaban estos apóstoles? Vivían con Él mañana, tarde y noche. ¿Para qué iban a ayunar? Él es la palabra. Y nosotros, si estamos en contacto con Él continuo, ¿para qué necesitamos ayunar? Necesitamos ayunar cuando necesitamos reconectarnos o profundizar ese contacto. El ayuno es para entrar en contacto, no es castigo, no es purificación, es puerta para entrar en contacto. Si ya estás con Jesús permanente, en un fuerte contacto, el ayuno es secundario. Pero cuando pierdes ese contacto, el ayuno es una buena herramienta para acercarte y mejorar, iniciar o perfeccionar ese contacto con Jesús, esa unidad con Jesús, esa comunión con Jesús. 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Esto es algo físico, real. Un paño nuevo que se estira con un paño antiguo, al ponerlo, al tener una estirada, el nuevo aguanta, pero jala todo el antiguo y lo rompe. Eso es algo físico. ¿Qué es espiritualmente? ¿Qué significa? Jesús dijo: tenemos que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Para poder recibir su palabra, para poder hacer cambio, tenemos que ser nuevas criaturas. Recordemos que su misericordia se renueva todos los días sobre los hijos de los hombres. Entonces, cada día paramos y decimos: Señor, hazme una nueva criatura. Soy una nueva criatura en ti, Señor. Ya no quiero pensar como el mundo piensa, quiero pensar como tú piensas, quiero ver como tú miras, quiero escuchar como tú escuchas, quiero hablar como tú hablas. Hoy día renuevo, dejo lo antiguo y tomo lo nuevo. Dejo lo antiguo y tomo lo nuevo. Dejo lo antiguo que no es de ti y tomo lo nuevo que es de ti. En ese proceso el vino entra. Cuando nos resistimos y nos creemos buenos y que no tenemos cosas que cambiar, la palabra choca con nuestro yo interno y se producen situaciones espirituales desagradables, no buen fruto y no crecemos, ni damos fruto y damos mal ejemplo a otros hermanos o a otros que van a acercarse o que quieren acercarse a Dios. Mientras estaba diciendo esas cosas, versículo 18, vino un hombre principal de la sinagoga y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vamos a ver en otro relato, todavía no había muerto, pero vino a una persona a avisarle. Son pequeños detalles, pero había muerto, su hija había muerto. Mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. No le dice que ore, sencillamente que ponga la mano. En otras palabras es: yo sé que tú tienes autoridad, yo sé que en ti hay poder, sencillamente tócala y ese poder va a pasar, porque tú tienes todo el poder. Este hombre lo reconoce nuevamente,
reconoce el poder de Jesús y habla con convicción absoluta de lo que Dios puede hacer. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al escuchar estas palabras, Jesús no dijo nada, solamente se levantó y lo siguió. Y en el camino, 20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer se había gastado toda la plata ya en médicos. No tenía nada. Jesús fue su último recurso. Pero se acercó a Jesús con una actitud. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Miren, el fariseo Jairo decía, si pones tu mano, mi hija será sana. Esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, o sea, la partícula más pequeña de ropa que ha entrado en contacto con su cuerpo. ¿Se dan cuenta el tipo de fe? Los dos creen en Jesús. Pero esta última dice, lo más pequeño que salga de él es inmensamente poderoso. El otro dice, él es poderoso. Es una actitud de mayor fe todavía que la de Jairo. Como la mujer filofenicia que vamos a ver cuando llegue en ese capítulo. 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tu fe te ha curado, dice en otro capítulo. Vamos a ver este episodio con mucho más detalle cuando entremos en el Evangelio de Lucas. Pero acá lo que salta es su fe de que la menor cosita que salga de Dios es tan poderosa que alcanza para todo. Y tu fe te ha salvado. No solamente, este es curado. La palabra salvación es curación, alma y espíritu en este caso. 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, estaban en duelo, así como hacían los duelos los judíos, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Claro, todos lo habían visto muerto, estaba muerta. Pero él dice, no está muerta, duerme. ¿Jesús estaba mintiendo? ¿Está diciendo que no estaba muerta cuando estaba muerta? Jesús no miente. Dios no miente, porque Él sabía que no era una muerte real. O sea, Él proclama cosas que a nuestros ojos no lo vemos, aunque en el mundo material se vea de una forma. Cuando Dios lo dice, es verdad, aunque no lo veamos en ese momento, aunque sea contrario a lo que nuestra vista ve. Si entendemos eso, vamos a ver milagros sobrenaturales en una forma espectacular, porque creemos lo que Jesús, Dios, dice, a pesar de que nuestros ojos dicen lo contrario. Nuestros sentidos dicen lo contrario, pero creemos a la palabra, no a nuestros sentidos. 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En Lucas agrega que no solamente le tocó la mano, sino le dio una orden. Talita cumi, niña, levántate. Lo vamos a revisar con cuidado. Pero lo que dice acá es, echó fuera a la gente. Hay veces en cuando la gente está y hay mucha incredulidad y mucho movimiento, los milagros, digamos, como que requieren un ambiente de fe. En Lucas vamos a ver que solamente dejó entrar el padre y la madre, a Pedro y a Juan, a sus más cercanos. Gente que está en comunión, en unidad, y juntos, cuando estaban ellos juntos, dio la orden, y esa orden la obedeció y se levantó la niña. Y vamos a ver más detalles cuando lleguemos a Lucas. Pero aquí el punto sacó la gente no creyente en ese momento y se quedó solamente con gente que creía antes de que se produjera el milagro. A veces los milagros se producen en sitios donde nadie cree, es verdad, pero hay veces que requiere otras circunstancias. Nuevamente, escudriñar el Espíritu, escuchar el Espíritu para seguir la guía del Espíritu en cada momento. Veamos que las circunstancias son diferentes y Dios está en cada cosa que hace, dándonos una lección de cómo hacer. 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dando voces significa gritando, haciéndolos muy fuerte. Y llegado a la casa, se llegó a su casa, no les había hecho caso,
Vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Jesús lo podía haber curado afuera, pero Jesús fue a la casa. En este caso hizo que las dos personas insistieran, lo siguieran para conseguir algo. A veces Dios lo hace así para que nosotros insistamos, aunque aparentemente Dios no nos está respondiendo, Él le está diciendo, sígueme, insiste. Yo tengo la respuesta, puesta tu fe en tu mantenimiento, mantén la oración, mantente persiguiendo la respuesta que yo tengo para ti. Esto hicieron estos dos ciegos. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. No dijeron, bueno, me contaron que usted hace milagros. ¿Creen que puedo hacer esto? Creemos que Jesús puede hacerlo. Y ellos respondieron, sí, Señor. No, sí, Jesús. Sí, Señor. Sí, autoridad. Sí, jefe. Sí, lo máximo. Tú eres jefe. Sí, tú puedes. Jesús puede. Entonces, en esa fe, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. En un caso Jesús le dice, vaya y muéstrase al sacerdote. En otro le dice, cállate. En otras palabras es, no supongamos que las cosas son siempre igual. Jesús da órdenes, sigamos lo que Él pide en cada caso. Él tiene un motivo y no tenemos que entender. Pero Dios me dijo que tengo que proclamar contar sus milagros para gloria de Él. Pero si Él te dice, calla ahora, calla. Hay un motivo para eso. Y después te dice, habla, habla. Sigue a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. No es la misma respuesta siempre. 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera del demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Actualmente, cuando un hijo de Dios echa fuera un demonio, hay cristianos que dicen que son brujos, que son endemoniados porque eso no existe, eso es de la época de Jesús. Están repitiendo la misma palabra de los fariseos, que echamos demonios en nombre de los demonios y no en nombre de nuestro Señor. Ese pecado sigue. Si alguien me está escuchando, digo, hermanos, dense cuenta. Dijo, estas señales seguirán a los que creen, a los que lo han recibido. Estas señales seguirán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Habla de milagros y prodigios. Inclusive habla de los dos testigos finales que van a ser milagros y prodigios. La época de los milagros no ha pasado. Es nuestra falta de fe. Cuando creemos, vemos cómo Dios obra milagros físicos y espirituales. La mies es mucha. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. En otras palabras, iba por todas partes, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevamente, Jesús predica, sana, libera. Predica, sana, libera. Él dijo que había que imitarlo. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué significa imitarlo? Hacer como Él hace. Sana, libera, predica. Predica, sana, libera. Predica, libera, sana. Hacía las tres cosas juntos. ¿Y dónde? Por todas partes. Y encima, en el sitio donde se reunían la gente que quería escuchar la palabra también. O sea, en los sitios formales y en los sitios no formales. A toda criatura. ¿Y qué cosa? El evangelio del reino. ¿Evangelio qué es? Las buenas nuevas, buenas noticias. Recordad que evangelio significa las noticias que te cambian la vida. Que es una gran noticia. Ese es el evangelio de Jesús. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese corazón compasivo por las ovejas, por los perdidos. Y cuando hablamos perdidos no significa que nosotros somos perfectos comparados a ellos, sino somos mejores comparados a ellos, sino que no tienen ese regalo tan especial que Dios nos dio.
Eso que Dios nos ha dado, Dios gratis, de gracia recibiste, date gracias, es lo que debe motivarnos. Empatía hacia la gente que todavía no ha recibido a Jesús o no lo ha recibido en forma total o tiene muchas dudas. No criticarlos, no juzgarlos, amarlos. Amarlos, amarlos y amarlos. Mostrarles el poder de Dios, su amor, su misericordia, para que vuelvan a Él o se conviertan a Él, para que entren al reino. Para eso nos ha mandado Dios, no para criticar, no para juzgar, no para alejarnos de los pecadores, acercarnos, sentarnos con ellos para llevarlos al reino, no sentarnos para pecar, sentarnos para acercarlos a ellos al reino, para subirlos al reino de Dios, no para bajar nosotros a la oscuridad. Jesús se conmovió y quiere que nosotros nos conmovamos. Conmover no es solamente que nos duela, es hacer cosas para acercarlos. Por eso dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, toda criatura. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos ahora, si tú todavía no has recibido a Jesús, que abras tu corazón y lo reconozcas como tu Señor, tu Salvador, y le des autoridad para tu vida, para que Él sea tu Señor y tú lo sigas, para poder alcanzar a muchos otros que tanto lo necesitan. Y si tú ya lo has recibido, por favor, ábrete a este pedido. Ora por más obreros y conviértete tú en obrero de Dios, obrera de Dios, para llevar su evangelio, el evangelio de Jesús, a toda criatura, para que ellos puedan tener lo que tú ya recibiste y mucho más aún. De gracia recibiste, date gracias. Dios los bendiga a todos el día de hoy. Que tengan un día lleno de su poder. En el nombre de Jesús.